Buenas tardes. Bueno, continuando aquí en el primer Congreso Nacional e Internacional de las Personas Mayores. En esta oportunidad estamos conversando con don Gonzalo Cid, jefe de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social. ¿Cómo está? Un gusto estar hoy día, un gusto poder participar de este primer congreso con esta gran audiencia que está en el salón principal y a las órdenes para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Don Gonzalo, ¿cómo ve usted hoy día el avance del Estado en seguridad social para la mejora en los ingresos de las personas mayores? A ver, todo el tema de mejora de pensiones es un tema muy sentido por la población, básicamente porque en Chile tenemos un sistema de capitalización individual que luego de más de 40 años ha mostrado que entrega pensiones que son significativamente bajas. Es por ello que este tema no es un tema nuevo. Ya la expresidenta Bachelet en el año 2008 convocó a expertos para plantear, y a partir de esa primera instancia de expertos surge lo que se llama la reforma y que genera el pilar solidario, además de una serie de otras modificaciones que la gente no conoce mucho, sí. Pero hubieron una serie de mejoras en la superintendencia, cambió y se mejoró la superintendencia, actualmente superintendencia de pensiones. Hay una serie de mejoras, surgió el bono por hijo para hijos nacidos vivos o adoptados, y una serie de otras instituciones que tal vez la más reconocida es el pilar solidario a través de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Luego de ello, todo apuntó a mejoras en ese momento en el pilar no contributivo. El pilar no contributivo es el pilar que se financia a través de recursos provenientes de impuestos generales. Pero poco se hizo sobre el pilar contributivo, que es el que se construye a partir de las cotizaciones de los trabajadores y el que entrega la pensión que la gente conoce, que ha creado a partir de su esfuerzo laboral. Es la cotización que mes a mes se les descuenta sus salarios y que va generando pensión que hoy día pueden ser renta vitalicia o retiro programado. Ahí se ha reformado poco. Hubo toda una discusión en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet para generar una reforma en este pilar que no llegó a puerto. Hubo una discusión parecida en el segundo gobierno del presidente Piñera, que tampoco llegó a puerto, y que dado que la parte contributiva no se logró, se hizo una mejora en la no contributiva nuevamente, generando la pensión garantizada universal. Y hoy día nos enfrentamos nuevamente a la discusión de cómo se mejoran las pensiones para los actuales y futuros jubilados, pero mejorando en la parte contributiva, porque la no contributiva es ponerle más plata al impuesto. Sí. Surge también una pregunta con respecto al, tanto como estamos viendo el tema ahora de los que son las personas mayores, y con el tema de la reforma para las pensiones que son las futuras. ¿No será también parte de la conversación que en algún momento yo creo que se ha planteado el hecho de que la pérdida de las AFP, que esa es la contribución que hacen los trabajadores, no asuman la pérdida de ellos y que podamos volver a reformar también esa parte? A ver, los regímenes, en el mundo hay dos maneras de enfrentar modelos de pensiones. Están los regímenes de capitalización o de ahorro, basado en el ahorro, en los cuales pueden ser de ahorro individual, ahorro colectivo. Estos pueden ser públicos o privados, pueden ser con o sin fines de lucro, etc. Por lo tanto, hay una variedad. Pero todos estos regímenes, y por el otro lado están los regímenes de beneficios definidos o reparto, que también pueden ser públicos o privados, pueden ser con esquemas clásicos, esquemas de punto o esquemas nocionales. Hay diversidad también. Los regímenes basados en el ahorro finalmente están sujetos a las reglas financieras de los mercados, porque el recurso va a un fondo que se acumula y por lo tanto en esos fondos pueden haber pérdidas o ganancias. Pero eso es parte de la lógica propia que tienen los regímenes de capitalización. Y por lo tanto, si uno quiere cambiar la forma de abordar las pensiones, lo que te señala un poco la literatura internacional y los organismos internacionales es genera modelos mixtos. Cada uno tiene reglas distintas,
pero no trates en un régimen de capitalización cambiarle las reglas del mercado, porque estos regímenes se rigen por las reglas del mercado, sino que genera otro pilar con un régimen distinto. Y es un poco lo que apuntaba el proyecto inicial que planteó el gobierno, que ha sido después de discusiones tanto en la Cámara de Diputados como actualmente en el Senado, que hace muy poco se llegó a un acuerdo de trabajo para concluir este año con una reforma que trata de incorporar miradas fuera de la lógica solamente de la capitalización individual. También estableciendo mejor en la capitalización individual, que vendrían a ser elementos de lo que tú me señalas, pero tratar de mirar fuera de este esquema. Sí, la pregunta va basada más allá, porque la conversación que se da con el adulto mayor siempre ha sido el tener las bajas pensiones en la actualidad, el haber mirado tantos años de trabajo asumiendo pérdidas que en algún momento no las asumía el trabajador, que en esos momentos eran trabajadores, ahora son adultos mayores. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorarle la calidad de vida a la persona y que somos un país que ya está envejeciendo, porque estamos teniendo cada vez más adultos mayores? Por eso, el gobierno el 7 de noviembre del año 2022 planteó una manera de hacerlo, planteó un proyecto de ley que tenía un pilar que mejoraba y hacía una serie de cambios en la estructura de la capitalización individual, tenía otro pilar que generaba este pilar del seguro social a partir de una cotización nueva del 6% y tenía otro pilar que era para mejorar la PGU y subirla a 250 a partir de impuestos generales. Cada uno de estos requería efectivamente una discusión parlamentaria. Para mejorar la PGU se requieren recursos, esto requería una reforma tributaria que también se está discutiendo en el Parlamento. El pilar del seguro social efectivamente generó mucha discusión y ha ido sufriendo mejoras, cambios, de acuerdo a lo que los parlamentarios electos de nuestro país han ido proponiendo. Y es así como hoy día estamos en una etapa en donde en el Senado hace poco se llegó a un acuerdo con líneas gruesas de trabajo, que ahora hay que transformarla en proyecto de ley, para efectivamente generar mecanismos en donde hay mayor consenso, que por ejemplo, las mujeres, por el solo hecho de ser mujer, no sigan sufriendo el desmedro que si cotizan la misma cantidad de años que un hombre o trabajan con contrato y con cotización la misma cantidad de un hombre, se jubilan a la misma edad, juntan el mismo fondo, después ellas tengan una menor pensión. Ese plus que se transforma en una discriminación hacia las mujeres, hay un acuerdo, que ahora hay que traducirlo en el proyecto de ley nuevamente, para que eso no se produzca y reciban la misma pensión. Entonces son esos elementos concretos que se han venido trabajando, que en el proyecto inicial tenía una forma de enfrentarlo y que actualmente hay que construir de manera que sea a través de un acuerdo general, en este caso con senadores y también con los diputados, porque volverá a la Cámara de Diputados, para que efectivamente se logren mejoras sustanciales en las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros. Ahí hay ciertos elementos que ya hay cierto acuerdo. Un reconocimiento de los años trabajados, que aquellas personas que hayan cotizado más años, la mejora que obtengan sea sustancialmente mayor que la que, por ejemplo, nunca han cotizado. Pero a la vez también incorporar, tenía el proyecto original, ideas o que habían formulaciones concretas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los trabajos de cuidado? Que son mujeres, sobre todo, que trabajan, pero no remuneradamente y por lo tanto después no reciben pensiones. Así van surgiendo una serie de elementos en el proyecto de ley y sobre ellos se definieron ejes centrales y es la etapa que viene ahora de el acuerdo que se logró en el Senado, concretarlo ya en articulado concreto, pero que como fin, dice el gobierno, tenga mejorarle las pensiones a los actuales y futuros, reparar o igualar la cancha entre hombres y mujeres, incorporar solidaridad en la parte contributiva, que la parte no contributiva PGU logre sacar a todos los adultos mayores de la línea de la pobreza. Por lo tanto, hay ciertos mínimos que se colocan sobre los cuales ahora viene una etapa de construcción, que hay que tener creatividad también, que hay que tener flexibilidad por parte de los distintos actores políticos para efectivamente lograr un acuerdo, pues todo esto requiere que los adultos mayores o las personas pensionadas, que son aproximadamente 2 millones en nuestro país, más los que están próximos o que le quedan menos de 10 años para pensionarse y que por lo tanto que un 6% vaya a toda capitalización individual no los apoya en nada, finalmente, que son alrededor de 2,5 millones de personas más, logren mejorar de manera sustancial sus pensiones. Ese no es un punto que dentro de la discusión
que se fue voceado de que la parte contraria solicitó sacar ese pilar solidario y empezar a avanzar con el proyecto? O sea, yo creo que hay diferentes formas en los sistemas de pensiones son parte también de sistemas de cómo uno construye países y cuáles son las mejores políticas públicas para ello. Y en ello, efectivamente, hay diferentes miradas que uno las puede asociar más a partidos de centro, derecha, de izquierda, etc. Y así también ocurre en el mundo. Hay distintos países con sistemas distintos. Nosotros, como país, sabemos que actualmente en Chile tenemos solamente capitalización individual y somos uno de los pocos países en el mundo que solamente tiene capitalización individual más un pilar no contributivo bastante fuerte como es la PGU. Pero en la parte contributiva no tenemos mecanismos solidarios. Y eso es una extrañeza a nivel mundial. Y por ello el gobierno apuesta a que existan mecanismos de solidaridad, que en el proyecto inicial se plantearon algunos mecanismos, no fueron del todo del gusto de todos los diputados en su momento y actualmente no son del todo el gusto en el Senado, de los senadores, y por lo tanto se está en una etapa de diálogo para buscar mecanismos que permitan efectivamente mejorar las pensiones actuales y futuros. Muchas gracias, don Gonzalo. La verdad es que, bueno, fue bien importante para nosotros escucharlo, el que haya estado aquí con nosotros compartiendo y también que haya aceptado la invitación de la Secretaría de Adultos Mayores para haber participado en su primer congreso. Bueno, un gusto haber participado, un gusto estar en la radio acá conversando con ustedes y esperemos que prontamente podamos tener el segundo Congreso Nacional e Internacional de Personas Mayores, efectivamente, porque este es un tema muy relevante. Totalmente. Las poblaciones en el mundo, no solamente en Chile, pero en Chile ha ido más rápido, van tendiendo a envejecer más y eso tiene que ver con que efectivamente hay una serie de políticas públicas que el Estado está entregando que permiten efectivamente que las edades de muerte sean mucho más avanzadas. Y eso pone desafíos tanto a los regímenes previsionales, a los regímenes de salud, en muchas esferas, hasta en temas de educación, en muchas esferas, en temas de ciudad también, cómo tenemos ciudades más amigables con adultos mayores. Y es un desafío para los próximos 20, 30 años y en eso estamos con mucho gusto trabajando en el gobierno del presidente Boric. Muy agradecida. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias.